Ahora vamos a hacer el empleo del análisis de mallas para un circuito de este tipo. Este circuito ustedes lo van a asimilar, lo van a comprender más aún cuando vean circuitos polifásicos. Esta es la estructura de un circuito trifásico donde tengo la línea 1, la línea A, la línea B y la fase C. Por lo tanto, este es un circuito trifásico, conexión estrella, ¿sí? Conexión estrella, donde es la Z1, la Z2 y la Z3 tienen el mismo valor, entonces dice que el sistema está balanceado. Primero. Segundo, tenemos un voltaje entre fases de 220, sí, de 120 grados, 220, sí, de 240 grados y 220, sí, de 0 grados. Quiere decir que entre fases hay un desplazamiento angular, sí, de 120 grados. Yo aquí tengo 120 grados, 120 grados y 120 grados, ¿sí? Entre este punto y este punto. Por eso yo tengo aquí un voltaje, ¿sí? Aquí otro voltaje y otro voltaje, donde el voltaje, ¿sí? Va a ser el denotado en forma trifásica. Por tal razón, vamos a aplicar el análisis de mallas para este tipo de configuración. Y ustedes lo verán más adelante cuando vean circuitos trifásicos. Por lo tanto, a nosotros lo que nos concierne es ver las corrientes de malla. Por lo tanto, aquí yo establezco una malla y aquí establezco yo la otra malla, la malla 2. Tengo un sistema matricial de 2 por 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder para la malla 1? ¿Qué tendremos en la malla 1? Tenemos 220, ¿sí? De 120 grados, ¿sí? Que esto va a ser igual, ¿a quién? A la I1, que multiplica a quién? A 3 menos J4 más, ¿sí? Tenemos aquí la configuración, tenemos 3, la I1, ¿sí? Aquí 3, aquí 1, y luego tenemos aquí quién, más la I1 más I2, que multiplica a quién, a la Z, tengo Z2. Por lo tanto, yo tengo aquí estos valores, tengo 220, ¿sí? De 120 grados, que es igual a la corriente I1, que multiplica a 3 menos J4 más 3 menos J4. Y aquí tengo menos la corriente, aquí en sentido contrario porque se están oponiendo, ¿sí? Y aquí tengo 3 menos J4 por la I2. Y aquí tengo mi representación fasorial. Por lo tanto, tengo que 220, ¿sí? De 120 grados es igual a ¿quién? Tengo a 6 menos J8, que multiplica a la I1, menos 3 menos J4 por I2. Y aquí tengo mi primera ecuación desde ese punto de vista. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder si nosotros la representamos en forma vectorial? Aquí me va a quedar que 220, ¿sí? De 120 grados. Y esto nos vamos a la calculadora y tendré un valor de 6 menos J, 6 menos J8. Voy a tener un valor de menos de 10, 6 de menos 53.13 grados, que multiplica la I1 menos, ¿qué más? Tenemos el otro valor que vamos a tener, 3 menos J4 me da 5, 6 de menos 53.13 grados. Por lo tanto, eso es lo que corresponde a la primera ecuación. Aquí tengo la ecuación 1 resuelta para nuestro primer paso. ¿Qué es lo que sucede ahora para la malla 2? ¿Qué es lo que tenemos en la malla 2? Tenemos 3 menos J4, que multiplica a ¿quién? A I2 menos la I1, ¿sí? Aquí tengo esta más 3 menos J4, que multiplica a ¿quién? A la I2.
Por lo tanto, aquí me va a quedar que la malla 2, su ecuación va a ser la siguiente. Yo tendré menos 3 menos J4 por I1 más 3 más 6 menos J8 por la I2. Por lo tanto, aquí la malla 2 voy a tener un valor transformándolo a esas ecuaciones de la siguiente manera. Tendremos nosotros que desde el punto de vista factorial tendré que menos 3 menos J4 que multiplica I1 más, en este caso 6 menos J8 corriente de 2. Por lo tanto, ya en forma polar vamos a tener lo siguiente: menos un ángulo, un ángulo tengo de menos 5, ¿sí? De menos 53.13 grados, y 1 más, tengo 6 menos J8, me va a dar un valor de 10, ¿sí? De menos 53.13 grados por I2, y aquí tengo, y esto va a ser igual, aquí me faltó, esto va a ser igual a quién, a 220, ¿sí? De 0 grados, 220, ¿sí? De 0 grados, y aquí yo tendré, este es igual a 220, ¿sí? De 0 grados, y esta sería la ecuación de la malla 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora vamos a ver la forma matricial de esas dos ecuaciones. Bueno, y ahí atendemos nuestra forma matricial de 2 por 2 de este sistema de ecuaciones. Lógico es, si yo quiero determinar, lo voy a hacer por las piedritas, que la corriente I1 va a ser igual a ¿quién? Yo tengo este determinante, quiero conocer la corriente I1, entonces yo pongo aquí 220, ¿sí? De 120 grados, y 220, ¿sí? De 0 grados, y aquí tengo menos 5, ¿sí? De menos 53.13, y 10, ¿sí? De menos 53.13 grados. Por lo tanto, para no confundirnos, esto lo dejamos aparte, para que no se confundan, esa es otra ecuación, ¿sí? Por lo tanto, ¿y qué es lo que va a suceder aquí? En el determinante de Cramer va a ser 10, ¿sí? De menos 53.13, y menos 5, ¿sí? De menos 53.13, y aquí tengo 5, ¿sí? De menos 53.13, y acá tengo 10, ¿sí? De menos 53.13, que eso sería el determinante de Cramer, o sea, el determinante de las zetas. Por lo tanto, ¿qué sucede? La corriente 1 es igual a esto por esto, me va a dar 220, ¿sí? De 120 grados, que multiplica a 10, ¿sí? De menos 53.13 grados. Aquí tengo esto, menos 5, ¿sí? De menos 53.13 por 220, ¿sí? De 0 grados, y esto sobre ¿quién? Sobre 10, ¿sí? De menos 53.13 por 10, ¿sí? De menos 53.13, y esto va a ser menos 5, ¿sí? De menos 53.13, que multiplica a menos 5 de menos 53.13. Por lo tanto, esta corriente 1, al hacer esa multiplicación, nos va a dar 25.4, ¿sí? De 143.1 grado. Y esa sería la corriente 1, que sería la corriente A. Por lo tanto, aquí pongo mi corriente A, va a ser igual a 25.4, ¿sí? De 143.1 grados. ¿Ok?
ya tenemos primeramente para terminar la corriente I1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Y ahí le hacemos el seguimiento al problema con esta visualización en la cámara. Y ahí ya tengo la corriente I1 o la IA. ¿Estamos de acuerdo? La corriente, si dice la corriente en la fase A es de 25.4 grados y 143 con una corriente en ampere. Ahí tengo primeramente la corriente de la línea A. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora vamos a calcular la corriente. ¿En dónde? ¿Dónde calcularemos la corriente? En este otro término. Aquí. Corriente IA. ¿Cuál sería la otra corriente? En esa acción. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a llamar una corriente I2. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Quitamos esto y ponemos una corriente I2. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Aquí vamos a quitar este término, esta primera columna, y vamos a poner que menos, vamos a 10 cis de menos 53.13 grados y menos 5 cis de menos 53.13 grados. Y acá en esta columna pondremos los términos de tensión. Y el término de tensión va a ser 220 cis de 120 grados y 220 cis de 120 grados. Por lo tanto, ahora esa corriente 2 la vamos a terminar al igual como lo hicimos con la corriente 1. La corriente I2 va a ser igual a ¿quién? A 10 cis de menos 53.13 que multiplica a 220 cis de 120 grados, ¿sí? Luego menos 5 cis de menos 53.13 y esto sobre la tensión de 220 cis de 120 grados. Y acá abajo pues es lo mismo el determinante de Kramer, que esto sería igual aquí en a 10, bueno aquí sería 10 cis de menos 53.13 por 10 cis de menos 53.13 menos 5 cis de menos 53.13 que multiplica a menos 5 cis de menos 53.13. Por lo tanto, esta corriente I2, aplicando todo ese formulario, nos va a dar un valor de 25.4 cis de un ángulo de 83 grados. Y ahí tengo la corriente I2 que es igual a 25.4 cis de 83 grados. ¿Ok? ¿Comentarios? Y esta corriente I2 viene a ser la corriente IC. La corriente aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nos vayamos a perder en el pizarrón. Y aquí está el seguimiento. Y los valores de corriente son los de igual magnitud porque es un sistema balanceado donde la fase A, la fase B y la fase C tienen el mismo valor para que el sistema esté balanceado. ¿Ok? Tenemos ya la corriente I1, la corriente I2. ¿Y qué es lo que va a proceder con la corriente IB? ¿Cómo será la corriente IB? ¿Vamos de acuerdo? Ya borrando este pizarrón, nosotros tendremos ahora la corriente IB. ¿Cómo podré determinar esa corriente IB? ¿Qué es lo que va a suceder? Esa corriente IB va a ser igual a ¿quién? IB. Tengo la corriente I1 y aquí tengo ¿quién? Esta viene en este sentido y aquí esta viene en este sentido. Entonces será menos la corriente que la corriente I. Y en este le damos la corriente IC y aquí es una corriente IA. ¿Ok? Por lo tanto yo tengo que esta corriente IB nos va a dar un valor de la diferencia de 25.4 cis
de 143.1 grado menos 25.4 cis de 83 grados. Por lo tanto, esto hay que transformarlo a forma cartesiana, sumar y restar y tener ya su resultado a una forma polar, y ese valor de la corriente nos va a dar un valor de 25.4 cis de 23.1 grados. Por lo tanto, ya tengo aquí las tres corrientes. No, entonces aquí sería la corriente AB, aquí, perdón, es la corriente B. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista de forma fasorial, tengo la misma magnitud y tengo sus ángulos de desplazamientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ya está resuelto nuestro ejercicio. Pero ahora vamos a aplicar el concepto de un circuito trifásico. Cuando tenemos un circuito trifásico de estrella, quiere decir que el voltaje de línea va a ser igual a raíz de 3 del voltaje de fase. Eso ustedes ya verán de dónde sale esa raíz de 3, por medio de una ley de los cosenos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros tenemos que el voltaje de línea es igual a 220. Mira, vamos a suponer que sea de la línea A, ¿sí? Por la raíz de 3 de 1.73. ¿Será así? ¿Sí? ¿Tenemos esto? ¿Será ese valor? Observemos. El voltaje de línea ya lo tengo por acá. Me hace falta determinar el voltaje de fase, o por fase va a ser igual al voltaje de línea entre la raíz de 3, que esto es igual a 220 entre 1.73, y el voltaje de fase va a ser igual aproximadamente a 127 volts. ¿Ok? Vamos a comprobar si ese valor de voltaje está correcto. ¿Cómo lo podremos determinar? Por tanto, el voltaje de fase, yo tengo que el voltaje de fase 1 va a ser igual a ¿quién? A la corriente por la impedancia 1 y la corriente 1. Por lo tanto, el voltaje por fase 1 va a ser igual a la corriente, me da 55.4 cis de 143.1. Y esto que multiplica, ya no me alcanzó el pizarrón, aquí ponemos esto por acá. El voltaje de fase debe ser igual a 127 volts. Por lo tanto, el voltaje de fase 1 va a ser igual, aquí nos vamos a multiplicar por la impedancia que da 3 menos J4, donde 25.4 ¿sí? de 143.1 que multiplica a esa impedancia. ¿Cuánto me va a dar esa impedancia? Vamos a hacerlo, vamos a comprobarlo. Tengo la calculadora, tengo de una forma rectangular, tengo 3, menos 4, cerramos el paréntesis y me va a dar 53, me va a dar 5, que multiplica la cis de menos 53.13 grados. Por lo tanto, el voltaje en la fase 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 25.4, que multiplica a la corriente de 5, y eso me va a dar 127 volts, lo que está demostrado de acuerdo al concepto de circuito trifásico. Lo estoy comprobando. Por lo tanto, el voltaje entre fases, de la fase A y de la fase B, es 220 cis de 120 grados. El voltaje por fase, o sea, en la fase, en este caso la fase 1, va a ser igual a ¿quién? Al voltaje que yo tengo aquí, y el voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? El voltaje de fase es el voltaje que voy a tener aquí, el voltaje de fase. Por lo tanto, aquí voy a tener ¿cuánto? 127 volts. Y se cumple la condición de un circuito trifásico con respecto a las tensiones. Y en este circuito estrella, quiere decir que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, la corriente de línea igual a la corriente de fase, ya sea la 1, la 2, la 3, ¿sí? Y el voltaje de línea es igual
¿A quién? A la raíz de 3 del voltaje de fase, o el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre la raíz de 3. Para este tipo de conexión, aquí yo sí le llamo una estrella. Muchos autores en libros le llaman a un circuito de este tipo en corriente directa como un circuito estrella, donde debe ser un circuito ¿qué? Un circuito T. ¿Sí? En ese conocimiento para la corriente alterna y la corriente directa, para poder diferenciar esa delta y ese circuito pi para ambos casos. Y ahí tenemos resuelto y comprobado nuestras características de nuestro ejercicio. Estamos aplicando un sistema trifásico, aplicándole la ley de Kirchhoff de mallas. Y está comprobado el resultado. Bueno, ya veremos más adelante ahora un circuito en delta, ¿sí? O un circuito pi. ¿Estamos de acuerdo? Eso en corriente directa. Entonces aquí terminamos este conocimiento en la solución de este circuito. Y esto ustedes lo van a aplicar mucho en circuitos trifásicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero el sistema por eso me da las corrientes de igual valor, porque el sistema está balanceado. Siempre se deberá preocupar que los sistemas siempre estén balanceados. Se acepta un porciento de desbalanceo de 3 a 5%, y eso de acuerdo a las normas en instalaciones eléctricas. ¿Ok?